Hola, muy buenas noches. Eh, Ahora quiero compartir con ustedes un poquito una explicación que no es demasiado grande de la lección número 4 de la clase 8. Quisiera, voy a compartir la pantalla. Un saludo a todos, un saludo Vivi, Mónica y los que vayan a ver este video. Eh, Vamos allá. Muy bien, muy buenas noches otra vez. Estoy eh, hablando y grabando para la lección número 4, la madurez y la obra del Espíritu, parte uno, ¿no? Habíamos visto que la madurez del cristiano es uno de los objetivos principales de Dios porque solo un cristiano maduro en realidad puede representar bien al Padre, ¿no? Y dice aquí que al finalizar la sección uno nos hacíamos estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito eterno al que estamos llamados por su gracia en Cristo Jesús? Dice, ahora bien, hay varias palabras del Nuevo Testamento que son muy completas y muy significativas. Veamos con detenimiento la palabra adopción, ¿no? Está en Romanos 8, 14 al 39. Está el concepto más grande. Quizás sería bien que ustedes lo lean antes de seguir. Dice las bendiciones de la filiación, el primer subtítulo, ¿no? La filiación, aquí tenemos, perdón, las bendiciones de la filiación. Perdónenme. Ok, aquí estamos. En Gálatas 4, capítulo, o versículos 1 al 7 dice, pero también digo, dice Pablo a los Gálatas, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje al iniciar dice que el heredero, cuando es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, en realidad no puede administrar, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre, ¿no? Hasta la edad de la madurez, ¿no? Cuando un niño hereda algo y todavía es inmaduro, eh, hay una edad, ¿no? A la cual el padre dice, o a veces depende de la legalidad, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, son los 18 años, él se declara apto para manejar la herencia. Bueno, la palabra adopción en el concepto bíblico y oriental significa declarar a un hijo mayor de edad, ¿no? Esto es lo que hacía el padre cuando el hijo cumplía 30 años. Por eso dice en Gálatas 4:2 que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre, ¿no? Que serían los 30 años. La palabra adopción, huiotesia, dice que la adopción era una ceremonia y también una fiesta familiar donde el padre le daba a su hijo adulto el título de la adopción, lo que para nosotros los occidentales sería la mayoría de edad. En dicha ceremonia,
el padre ponía a su hijo en posición de tomar todos los derechos, privilegios y responsabilidades que pertenecían a un miembro adulto de la familia. ¿Ok? Entonces, según esta lección, la lección que dice acerca de la madurez y la obra del Espíritu Santo, eh, queremos decir que el Espíritu Santo está totalmente comprometido con esa tarea de llevarnos a la madurez para que en el momento en que nosotros lleguemos a la madurez, podamos ser, ¿no?, unos hijos maduros y poder eh, manejar, ¿no?, la herencia que Dios nos da. Eh, Hay tres etapas. El punto 2 dice las tres etapas del crecimiento, ¿no? En el idioma griego hay tres términos para señalar las tres etapas de un hijo, ¿no? Cuando se le decía tecnión, se hablaba de un hijo pequeño o infante. La palabra tecnón hablaba de un hijo adolescente. Cuando se usa la palabra huios en el idioma griego, se habla de un hijo mayor de edad que ha sido colocado mediante la adopción en posesión de todos los privilegios, derechos y responsabilidades del padre, ¿no? El apóstol Juan, en su primera carta universal, capítulo 2, 12 y 13, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, ¿no? El hijito, el que empieza hijito, la primera cosa que sucede en él es que sus pecados son perdonados y viene el Espíritu Santo y lo engendra, ¿no? Es un bebé. Luego dice: os escribo a vosotros, y usa la palabra padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí ya habla de un conocimiento de Dios, ya un conocimiento experiencial de Dios, personas maduras, ¿no?, que ya pueden ser padres. Y luego dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ok. En la primera, os escribo a vosotros hijitos, usa la palabra tecnión. Os escribo a vosotros jóvenes, usa la palabra tecnón. Os escribo a vosotros padres, usa la palabra huíos, ¿no? Tal como habíamos definido previamente. Estas tres etapas están claramente, por ejemplo, manifestadas en la vida de Jesús. El Jesús tecnión es cuando él nace. En Lucas 2:7 dice que su madre dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿no? Entonces el niño recién nacido se llama tecnión. En el capítulo 2 habla de uno de los pocos pasajes que hay de la adolescencia de Jesús. En el capítulo 2, versículos 46 al 49, y dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentados en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, y le dijo su madre, perdón: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No? Como todos conocemos ese pasaje cuando estaban volviendo de la fiesta de Jerusalén y ellos pensaron que Jesús estaba con los otros parientes y muy lejos de Jerusalén se dieron cuenta de que él no estaba, ¿no? Y regresaron y lo encontraron, como dice aquí, en medio del templo, sentado con los doctores de la ley. Y luego en Lucas 3, versículos 21 al 23, habla del Jesús huíos. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
También Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios el Padre celebra la huiotesia, la adopción, llevando a su hijo al Jordán delante de todos los vecinos y ancianos, según la costumbre oriental. Lo declaró desde el cielo, ¿no?, con aquella voz, y lo puso sobre todos los derechos de su reino. Jesús, dice, salió del agua diferente, tanto en relación como en privilegio con respecto de su Padre. No sabemos que Jesús haya hecho milagros antes del bautismo, pues vivía sin honra y en cierto modo no había diferencias con el resto de la gente. Pero después de celebrada la adopción, comenzó su ministerio de poder. Luego él fue al desierto, fue impulsado por el Espíritu y después dice en Lucas 4:18, cuando habló en la sinagoga, parece que es en la sinagoga en su tierra natal, ¿no? En Nazaret. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, hasta aquí yo quisiera decir que es el deseo de Dios que nosotros lleguemos a esta etapa, ¿no? De todos. Quizás nosotros no tenemos todos los dones, como dice en el libro de 1 Corintios capítulo 12, pero sí estaremos habilitados para poder representar a Dios y para poder usar los dones que Dios nos ha dado en forma particular, cada uno diferente, pero y manifestar también con el carácter, con nuestro carácter, el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, la idea de Dios por eso es que Dios quiere que nosotros maduremos, que lleguemos a la madurez. Ahora, en el punto 3, al Espíritu Santo también se lo llama el Espíritu de adopción, ¿no? Porque es quizás la obra principal del Espíritu Santo. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu Santo nos llevará, dice, a la plena madurez. Con relación a esto, quiero exponer dos términos bíblicos, filiación y manifestación. Con esto vamos a ver la diferencia entre lo que es un hijo nacido y un hijo llevado a la madurez o manifestado. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice el capítulo, el punto 1, hablando de esta parte, por cuanto sois hijos, o sea, por el engendramiento y el nacimiento, ¿no? Por esa razón, y este engendramiento y nacimiento se llama filiación. Esto es la filiación. Y el punto 2 dice, el hecho de que somos hijos es la base que Dios tiene para enviar el espíritu de adopción y así ser manifestados con toda autoridad, ¿no? Esto es la manifestación, ¿no? Manifestación ocurre cuando los hijos están en la madurez, ¿no? La verdadera manifestación, de lo cual dice Romanos 8:19, que la creación está anhelante, está aguardando. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Entonces la creación entera está como clamando que los cristianos maduros empiecen a hacer su labor en esta tierra, ¿no? En esta misma creación.
Y aquí dice una cosa es nacer de nuevo y otra es tener la autoridad del Hijo, ¿no? Que es la manifestación. Dice el autor, quiero usar como ilustración la, la persona de Aristóteles Onassis. Dice, él llegó a Buenos Aires con $18 y a través de los años amasó una inmensa fortuna, llegando a ser el hombre más rico del mundo. Cuando él murió, dejó su fortuna a su hija Cristina, ¿no? Y después él era un griego que luego volvió allá a Grecia. Dice, su hija murió prematuramente a los 45 años, dejando una pequeña hija de 3 años, la cual se convirtió en la única heredera de toda esa impresionante fortuna. Pero había un problema. Aunque era la dueña de todo, no podía disponer de la fortuna porque tenía la edad, porque no tenía la edad suficiente que establece la ley. Tenía 3 años. Dice, hace poco tiempo esta niña cumplió 18 años y el gobierno de los Estados Unidos autorizó cederle una pequeña parte, $500 millones, quizás solo para caramelos y muñecas. Y recién cuando cumpla los 21 años tomará posesión de toda la fortuna, ¿no? Y así sucede en forma, en forma espiritual con nosotros, ¿no? Dios tiene una herencia, como sabemos, Dios tiene recursos y Dios también tiene planes y proyectos que Él realiza cuando nosotros llegamos a la madurez. ¿Ok? ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Espero que para mí esta lección casi no necesita mucha explicación, está muy clara. Y bueno, luego Albertito y Gina van a seguir con las siguientes lecciones. Un abrazo a todos ustedes. Dios me los bendiga.